pero realmente eso fue por no tener una prevención y un sistema de salud es bastante bajo en su calidad. Tenemos a la siguiente entrevista del día de hoy, es el doctor Walter Suárez. Él es magíster en Derecho Constitucional y ex fiscal de la provincia, entiendo, y nos va a hablar sobre la crisis en el sistema carcelario. Bienvenido, doctor Suárez, qué gusto tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias, licenciada, y bueno, gracias a ustedes y a los escuchas por esta importante emisora. Bien, dentro de este tema, el que se me ha invitado para exponer es frente a la crisis carcelaria, ¿no? O sea, el sistema carcelario en el Ecuador lamentablemente está en una crisis que nos lleva justamente a este análisis. El problema carcelario nace, yo diría, por dos situaciones. Primero, por el hacinamiento que existe, la precaria infraestructura, la falta de seguridad, el mantenimiento y la clasificación de los privados de libertad, los PPLs. Y esto pues va con la carencia también de una política criminal. Existen en el Ecuador 35 centros carcelarios y voy a presentar estadísticas en este análisis dadas desde el SNAI y el Comité de Derechos Humanos de la situación carcelaria hasta el año pasado. Mire, hasta el año pasado aproximadamente la población carcelaria dentro de estas 35 cárceles, y entre estas pues las más grandes, las de Quito, Guayaquil, Cuenca, aproximadamente habían 33.500 PPL, es decir, personas privadas de libertad, pues unas cumpliendo penas, otras en trámite sus procesos. El sistema carcelario en el Ecuador tiene la capacidad real de darle a las personas privadas de libertad atención en un número no mayor a 27.500. Eso es el número aproximado. Es decir, aquí hay una sobrepoblación carcelaria que ha llegado aproximadamente a 6.000 personas. ¿Usted tiene idea cómo es que este hacinamiento ha llevado al colapso también al sistema carcelario? En el caso de Guayaquil, lamentablemente hace pocas horas vemos lo que ha ocurrido en un hecho execrable, ha muerto una guía penitenciaria, producto de estos hechos violentos, y obviamente, ¿no?, la carencia, la falta de un sistema operativo de seguridad. ¿Dónde están los sistemas de prevención y de control? Allí está la respuesta a este problema. Entonces decía que en Guayaquil, en la penitenciaría del Litoral y la regional, existe aproximadamente la capacidad para 3.900 reos y en la regional 4.500. Hoy la sobrepoblación en estos dos centros carcelarios es aproximadamente de 2.600 reos. Allí parte una situación frente a este colapso del sistema carcelario. Ahora, ¿cuántos agentes penitenciarios hay en el Ecuador? ¿Y cuántos debe de existir según los organismos internacionales? En el Ecuador hay aproximadamente unos 1.500 guías penitenciarios. Y de estos, mire usted, de estos
el porcentaje es de que existen un guía por 200 reos, cuando se necesitan un guía por 10 reos. Allí encontramos también esta grave carencia. Solo para analizar este punto de vista desde los porcentajes que el mismo SNAI y el Comité de Derechos Humanos nos ha presentado. Esa es la realidad. Ahora, vamos a otro problema. ¿Quién controla las cárceles en el Ecuador? ¿Cómo se establece el sistema de seguridad dentro del sistema carcelario en el Ecuador? ¿Cuál es la rehabilitación del sistema carcelario en el Ecuador? ¿Cómo se clasifica a los delincuentes? No existe un perfil criminal. Y allí yo considero que hay un gravísimo problema. Mire, dentro de este problema tan álgido que nos lleva a decir que la política criminal en el Ecuador es nula, que se sustenta en 4 principios: la prevención, la represión, la sanción y la garantía a las víctimas, a los ciudadanos, la asistencia, la protección, no existe. Mire, lamentablemente en esta falta de establecer un perfil criminológico y señalar clasificadamente a los delincuentes por las penas y por los delitos cometidos, imagínense que un joven que ha cometido el robo, tal vez puede ser por primera vez, de un teléfono celular, va a cumplir la pena en uno de estos centros carcelarios. Y de repente allí, en este hacinamiento, se encuentra con contumaces delincuentes que no solamente han robado, han asesinado, han violado, ¿sí? Han cometido todo tipo de delitos. Y entonces, ¿cuál es la situación de ese joven frente a esos contumaces delincuentes? Y entonces se dice que los centros penitenciarios, las cárceles en Ecuador, se han convertido en escuelas para perfeccionar el crimen, la delincuencia, y ese es otro de los graves problemas que existe. Otro punto que nos lleva a esta crisis carcelaria: ¿cuál es el mecanismo para determinar los sistemas internos de seguridad? ¿Cómo es que lamentablemente se han dado estas horrendas masacres que nos han dejado impávidos, sobre todo a los ciudadanos del Cantón Guayaquil, los centros penitenciarios, la penitenciaría del Litoral, donde se han dado horrorosas masacres a partir del año 2021? O sea, llegan muertes violentas que ya llegan a más de 400 personas, cuando personas que estaban cumpliendo su pena, pues no se las ha condenado, doctor, a la muerte. Doctor, pero justamente hablando de la infraestructura del sistema carcelario, muchas personas ya han analizado esto, de que la infraestructura es uno de los graves problemas que tenemos aquí en el Ecuador. No tenemos cárceles, dentro de las cárceles no están sobrepobladas. ¿Por qué no hacer algo? Digamos, ¿qué es lo que limita al Estado ecuatoriano de poder hacer algo? Porque en realidad sabemos ya que hay gente, usted bien lo dice, ¿no? Usted tiene la experiencia desde más cerca, ¿no? De a fondo, y usted corrobora toda esta información. Tienen a los grupos de delincuencia organizada mezclados, peleándose ahí. Va una persona que roba una gallina a la misma celda que una persona que comete que un jefe de banda delincuencial. Entonces terminan, en lugar de rehabilitarse, terminan siendo parte de la banda, pues ahí van a la maestría de la criminalidad ahí en las cárceles. ¿Qué hacer y por qué no hace el Estado algo? ¿O qué es la parte más la que le dificulta al Estado tener una solución dentro del sistema carcelario en esta crisis?
como muy bien usted lo ha manifestado, ¿no? ¿Cómo se puede mejorar el tema de la infraestructura, que debe de ser uno de los puntos álgidos de esta discusión? Porque imagínense, si a mí, si está allí en un lugar todos atiborrados, sin posibilidades de rehabilitación, pues eso es un caldo de cultivo allí para que eso explote en cualquier momento, como ya ha ocurrido. Incluso enfermedades que estamos hablando, que ya está la tuberculosis presentándose ahí, que hay algunos enfermos, que el doctor que estuvo en nuestra entrevista anterior dijo que así es en toda la ciudad, en todo el país hay la enfermedad, pero en las cárceles obviamente se evidencia un poco más. Pero se proliferan las enfermedades ahí, está en un sistema que va en contra justamente de los derechos humanos. Todos estamos de acuerdo en que los derechos humanos de las personas buenas deben ser más prioritarias que los derechos humanos de las personas que están adentro, pero si no controlamos tampoco adentro de la cárcel, ¿cómo? Bueno, no más prioritarias, pero tenemos, digamos, todos tenemos derecho, ¿no? Ahí hago una corrección. Pero si no controlamos dentro de las cárceles, ¿cómo hacemos para, si no hay control dentro de la cárcel, ¿qué control va a haber fuera de la cárcel? Así es. Mire, para dar respuesta a la primera pregunta que me hizo, ¿no?, en cuanto a infraestructura, mire, el gobierno nacional propuso construir 2 cárceles nuevas. Bueno, aparte de que propuso traer una barcaza allí y tener a los presos más contumaces y tenerlos allí en esa barcaza, pues eso en realidad fue para mí una propuesta allí sin fundamento, pero luego decide construir estas 2 cárceles, pues una se está construyendo, usted sabe, en Santa Elena, con un presupuesto de $52 millones, pero ¿sabe para cuántas personas? Para 800 personas, cuando acabamos de decir que el problema carcelario rebasa por la sobrepoblación que va de 6.000. Mire, en El Salvador, pongamos como ejemplo, ¿no?, para dar una propuesta y una salida de lo que usted me está diciendo. En El Salvador hoy día, la eficiencia en el tema carcelario parte primero de esta infraestructura. Hay un sistema carcelario que puede abarcar, que puede dar, ¿sí?, a los reos una atención aproximadamente a 40.000 personas dentro de este sistema carcelario en El Salvador, es decir, en la presidencia del señor Bukele, que le permitió justamente hasta la posibilidad de plantearle a los Estados Unidos que personas que están cumpliendo penas vayan allí al Salvador a cumplir sus penas, ¿no?, en estos centros carcelarios. Y existe una tecnología aplicada allí, como digo, desde establecer lo que usted ha señalado, la clasificación por delincuentes, por personas que cumplen sus penas frente a personas que han llegado y tal vez por primera vez han cometido un delito. Y entonces allí hay una clasificación, se ha establecido un perfil criminal, un perfil de cada uno de estos delincuentes, porque ¿cómo es posible? Imagínense que un tipo que ya ha cometido más de 10 delitos, que está allí cumpliendo ya una pena más frente a toda esta vorágine y que ha cometido delitos execrables, ¿usted cree que ese individuo puede tener una reinserción a la sociedad que le va a permitir colaborar en el desarrollo de la sociedad? No, yo creo que allí debemos también ya hoy discutir, que es lo que yo propongo, la revisión del garantismo penal en el Ecuador en cuanto al cumplimiento de las penas. Si hay que aumentar las penas, como ya ocurre en otros países, como lo he dicho, en El Salvador, en el Perú y Colombia, para estos contumaces delincuentes, para estos líderes delincuenciales, hay que hacerlos. Si hay que ya analizar y discutir el tema de la cadena perpetua para estos contumaces delincuentes, hay que hacerlos, porque ellos ya no van, ¿sí?, a reinsertarse a la sociedad para bien. Ellos van a seguir delinquiendo. Aquí no hay dentro del sistema carcelario también como lo digo, un perfil criminológico que determine también esas conductas psicopáticas de estos individuos. Y entonces necesitamos establecer como política criminal
esta posibilidad. En Okay. cuanto al problema de hacinamiento, nos ha llevado a lo que usted acaba de decir y ponía como ejemplo lo que hoy día es prácticamente una pandemia dentro del sistema carcelario. La gente se está muriendo y eso no es de ahora. Mire, hay una lectura equivocada desde el Ministerio de Salud de negar, ocultar, yo diría, información. Aproximadamente hoy día, según los últimos informes, estamos hablando que solo en la penitenciaría de Guayaquil hay aproximadamente 500 personas contagiadas de tuberculosis. Entre esas ya conocemos que han muerto decenas de personas que están cumpliendo una pena. Tampoco es que están condenados a la muerte, por favor. No es que hay no hay la pena capital en el Ecuador. Es decir, todo esto tiene que ser revisado a través de una política criminal eficiente. Si no se establecen los recursos, si no se... Mire, el SNAI es un verdadero fracaso. Tiene que desaparecer y crearse hoy día un ministerio para el sistema carcelario que permita ubicar los recursos necesarios para que tenga la posibilidad de dar una atención que necesita el sistema carcelario. Tampoco es que en el Ecuador sabemos que los delincuentes van a cumplir sus penas allí, que muchísimos han cometido delitos execrables, pero no hay, como digo, la posibilidad que lo cumplan como lo establecen los estándares internacionales para el sistema carcelario. Sí, doctor, y muchas personas dirán, bueno, han cometido crímenes y bueno, no importa, pero es que hay personas, como el sistema carcelario no está bien acondicionado, bien delimitado, como usted dice, hay personas que están ahí por delitos menores y que terminan muertos. O sea, digamos, por ejemplo, un hombre que entró por una pensión alimenticia porque no pagó un mes, 2 meses. Claro, es algo por lo que tiene que ir preso. Pero contagiarse dentro y morirse es también justo. Uno también tiene que poner en la balanza. ¿Y por qué el sistema carcelario, como usted mismo lo ha dicho aquí, que es la solución, ¿por qué lo tienen juntos a las demás? Cuando fue la crisis carcelaria, que hubo la masacre dentro, murieron personas que tenían meses de haber ingresado por estos temas menores. Y estaban mezclados con otros tipos de personas que han cometido otro tipo de delitos. Entonces, eso es justamente lo que sí llama la atención y que debemos pensar un poco también más allá. Gracias, doctor Walter Suárez, por acompañarnos el día de hoy y por compartirnos su experiencia y también las soluciones que podríamos tener en el sistema carcelario ante esta crisis. Siempre nos gusta preguntarles cuáles serían las soluciones, como ustedes como expertos, para que quienes nos escuchan también puedan de alguna manera también saber qué puede hacerse para mejorar todas estas crisis que vivimos en nuestro país. Gracias, doctor, por su... Muchísimas gracias. Para concluir, si no hay una política criminal en el Ecuador que se sustente en la prevención, ¿sí?, en la represión y una sanción eficiente con una justicia independiente, no va a haber una solución a este problema delincuencial y de inseguridad que vivimos. Muchísimas gracias.